Bueno, buenas noches, estimadas participantes. Mi nombre es Lorena Barzallo, estudiante de Psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad abierta y a distancia, en la carrera de Psicología. En la presente es para realizar un video audiovisual sobre la violencia intrafamiliar de la prevención selectiva. Me gustaría que se presenten y de antemano agradezco su participación y colaboración a mi taller. Por favor, empezamos con la presentación. Buenas noches, señorita. Mi nombre es Lenin Barzal. Un gusto, Lenin. Buenas noches, mi nombre es Luis Calle. Un gusto, señor Luis Calle. De antemano agradecerles. Bueno, empecemos. Mi problemática trata sobre la violencia intrafamiliar. Como les explicaba de antemano, es sobre la prevención selectiva, es decir, me dirijo a un cierto grupo de población. Mi población es mujeres, niños y niñas, que son, según de mi punto de vista, los más vulnerables y prevalentes a padecer lo que es la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, como muchos conocemos. Bueno, les voy a compartir pantalla sobre mi trabajo y taller que he realizado. Espero mucho su participación y colaboración. Listo. El objetivo principal de mi taller es destacar los motivos de la violencia intrafamiliar. Los objetivos específicos que he planeado durante este taller son crear estrategias para prevenir lo que es la violencia intrafamiliar dentro de nuestros hogares. Además, tengo previsto otro objetivo que es ilustrar con imágenes las consecuencias de la violencia intrafamiliar. Las características de mi grupo seleccionado, que es niños, niñas y mujeres, es, en primer lugar, considero que son víctimas de la violencia doméstica, psicológica, física, a los niños. Además, los niños, además de crecer en este ambiente, piensan que es normal padecer o vivir esta problemática. Pero no sabemos que este tipo de violencia corre riesgo de salud física, salud emocional, psicológica, nuestra salud sexual o reproducción en una persona que padecemos muchas veces fuertes amenazas o somos detenidos a la fuerza. Eso también es un tipo de violencia. Eh, como sabemos, es un problema social afectando a las poblaciones más vulnerables como son niñas, niños y mujeres. Como anteriormente les comentaba, no se tiene diferencia de sexo, edad, raza, color, etnia, ni religión o condición social. Simplemente la violencia intrafamiliar en muchos de los casos se considera normal. Entonces, estas serían las características de mi grupo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna pregunta, todo está entendido. No, mi estimado. Entonces, proseguimos. Las estrategias metodológicas que yo voy a utilizar son lluvias de ideas, como la presente que acabé de mencionar, en la elaboración de estrategias a la resolución del problema o la problemática de lo que es la violencia intrafamiliar, construcción de gráficos y cuadros e ilustraciones que más adelante le vamos a ver. Proseguimos. ¿Alguien de nosotros sabe qué es la violencia intrafamiliar? Maltrato físico, psicológico, violaciones entre familias. Muy bien, esa es una violación sexual. Lo que es la violación sexual o agresión sexual hacia alguna persona dentro de nuestro núcleo familiar.
cómo más es conocida la violencia intrafamiliar? ¿Tiene otro nombre? ¿Alguien de ustedes lo conoce o lo ha escuchado? ¿Cómo es ese otro nombre? La verdad no. Es también conocida como violencia doméstica porque en la mayoría de los casos padecen lo que son las madres, es decir, las mujeres. Por eso también es llamada violencia doméstica porque ocurre dentro de nuestros hogares. Como les mencionaba, se trata de la agresión física, sexual, psicológica dentro de nuestro núcleo familiar, ya sea por el esposo, los hijos, hermanos, cuñados, suegros, convivientes, novios, abuelos, etcétera. Es decir, todas las personas que nos rodean en nuestro núcleo familiar o se encuentran dentro de nuestro núcleo familiar. Pueden ocasionar daños irreparables en las personas que llegan a padecer este tipo de problemática. Durante la historia, lo que es la violencia intrafamiliar trasciende históricamente desde hace muchos años atrás. En primera instancia está el machismo. El hombre utilizaba la fuerza, la agresividad, según para disciplinar, abusando tanto de su mujer y de sus hijos. Hoy en la actualidad, en cambio, se utiliza la fuerza para resolver problemas y controlar a la mujer o a los hijos, también tratando de disciplinar, pero sin darnos cuenta que a la mujer de tal manera es abusada sexualmente, emocionalmente, físicamente. Por ello también, por ello también hoy en la actualidad muchas parejas se divorcian. En este tiempo las familias ya no son familias, cada quien coge su rumbo y cada quien hace su nueva familia y los únicos que quedan al medio son los hijos, descarrilados muchas de las veces, pero bueno, ese es otro tema. Es decir, cuando inició la emergencia sanitaria en el ECO 911, se registró 985 casos por violencia intrafamiliar en las provincias, lo que es el Azuay y Cañar. Se promedia que 10 emergencias diarias son atendidas. En el Azuay, las cifras es de 799 emergencias y 7 diarias. Son cifras que incrementan en gran temor. Es decir, que tras la pandemia, tras esta enfermedad tan terrible, los casos de violencia intrafamiliar han aumentado increíble. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna incógnita? ¿Alguien ha sabido algo sobre este punto de que la violencia se ha incrementado? La verdad no nos ha sabido que ha aumentado bastante la violencia intrafamiliar. En vez de ocurrir violencia en la pandemia, tendría que ocurrir más unión porque estamos sufriendo un momento que nos afecta a todos. Exactamente, es un momento crítico, pero por tal motivo muchas de las personas violentas eh, ocupan este tiempo de encerramiento, de confinamiento, para hacer daño más a su familia, porque por un lado están que se sienten encerrados y la agresividad de ellos es más extensa, más increíble, entonces no lo soportan y las únicas personas que se desencadenan esta violencia es contra la mujer y contra los niños o niñas, que son las personas más vulnerables en este caso. Proseguimos. Conocemos los factores de riesgo o causas de la violencia intrafamiliar. ¿Alguien conoce lo que es la intolerancia? ¿Tiene conocimiento de lo que es la intolerancia? ¿Alguien ha escuchado? No intolero que mi hijo siempre haga lo que no me gusta. Es decir, lo que para mí no me parece bien. Es decir, no intolero que mi hijo se vaya a jugar sin mi permiso. ¿Alguien ha escuchado? O no le tolero a mi hijo que se porte de tal manera en cierta actividad. Que no le gusta sobre lo que hace el hijo y que él quiere dominar lo que quiere dominar en las opciones que trata de hacer el hijo. Exactamente. Y yo creo que eso no le tolero, es que cuando nosotros mismos no nos toleramos, porque prácticamente los niños aprenden a eso porque nosotros mismos como padres no le damos un buen ejemplo para decir,
esto es así o lo otro es así. ¿Por qué? Porque falta comunicación entre la familia. Muy bien, es un punto a considerar la intolerancia, porque muchos de los padres o madres de familia no son capaces de tolerar a sus hijos. Y, y una de las causas es la no tolerar a sus hijos. ¿Y qué desencadena? Desencadena violencia. En primer lugar, el padre grita o le puede hasta golpear. ¿Por qué? Porque no tolera a su hijo en cierta actividad o en su manera de actuar, pero no nos damos cuenta que los principales educadores somos los padres. Y si mi hijo se porta mal es porque yo le he educado mal y en tal punto no nos damos cuenta. Y lo único que desencadenamos es violencia. Otro punto o causa de la violencia es en los conflictos económicos, es decir, la falta de dinero. Pero eso no quiere decir que por falta de dinero voy a ponerme agresivo, pero en muchos casos pasa esto. También es la falta de control de los impulsos por falta del victimario, sería así. Consumo de alcohol y drogas, que es un factor demasiado alto y potente ante la violencia, incapacidad para resolver los problemas. La persona que es incapaz de resolver sus problemas se siente inútil y frustrado y la única solución es enojarse, ponerse bravo o golpear y ser agresivo. Pertenecer a grupos marginados, es decir, a personas que se hacen a un lado, pero su manera de actuar o cosas de hacer las cosas es totalmente violenta. Ser testigo, presenciar violencia, como mencionaba, ser testigo o presenciar violencia es desencadenar más violencia. ¿Por qué? Porque yo estoy aprendiendo, soy como una esponja y absorbo. La falta de sanción ante los actos perpetradores de violencia, eso es lo que nos falta, que tenga más sanción y más fuerza. Cuando una persona, niño o niña, mujer, sea violentada, muchos de los casos no no se considera el caso. Eso también sería una causa para prevalecer más la violencia en vez de controlar. ¿Alguien más sabe de otra causa que podíamos mencionar? No. No. Bueno, entonces proseguimos con lo que proseguimos con las consecuencias de la violencia intrafamiliar. ¿Alguien me puede decir qué ve en la primera imagen? De que el papá y la mamá están peleando atrás y los niños están con miedo ahí abrazados del uno al otro. Exacto, esa es una. Que los hijos se sienten excluidos porque ellos piensan que tienen la culpa de todo. Es muy bien y es un factor emocional y psicológico el que me acaban de mencionar ustedes, queridos participantes, es que una de las consecuencias es que los hijos, además de tener temor, miedo al papá o a la mamá, se sienten excluidos, se sienten inseguros, tanto su estado emocional y psicológico está, es decir, tan tenue e inseguro hacia ellos que la única manera de refugiarse es entre ellos. Pero las consecuencias más graves son en la adultez. ¿Por qué? Porque ellos pueden llegar a ser uno de los perpetradores de violencia o a pasar más violencia dentro de sus hogares. En la siguiente imagen que podemos visualizar, Que la mujer le está pegando, digo, ¿no? O acá abajo, está bien la en la imagen, otra imagen está de lo que le hacen callar. ¿No está bien? ¿sí? Yo en mi punto de vista veo que la esposa no le tolera al marido por algún motivo. En la segunda veo que supongo que le están acusando a la hija por algo y en la tercera que la mujer no debería de callarse cuando sufre algún tipo de violencia. Muy bien, como usted comenta, en la segunda imagen no existe tolerancia entre la pareja, no existe lo que es la comunicación y lo único que da resultado es el golpe o la agresividad. En la tercera imagen, como bien lo dice, la mamá está reprendiendo a su hijo, pero puede que su hijo le esté contando algo y la mamá no le crea y más le regaña. Entonces, ¿qué hace el hijo? Es excluirse y alejarse.
y llorar porque es un niño. En la cuarta imagen, es decir, que muchas de nosotras las mujeres nos callamos, nos aguantamos que nos digan un montón de, de palabras muy groseras, que no son las adecuadas en primer lugar, ni en una relación, ni en un lugar, ni de padre a madre, ni de padre a hijos. No es la correcta. Muy bien, es una de las consecuencias más graves, es es tolerar demasiada violencia, tanto física, tanto verbal, tanto psicológica, etcétera. Y en muchos casos la sexual. Pasamos a otro punto. En la última imagen que podemos ver, ¿cierto? Que nosotros nos encerramos en nuestros propios problemas. Muy bien dicho. Muchos de los casos de las personas que padecen lo que es la violencia intrafamiliar, lo primero que hacemos es encerrarnos en nosotros mismos con nuestros problemas sin que nadie sepa y sin darnos cuenta que estamos llevándonos posiblemente a una mortalidad más rápida. ¿Alguien sabe de qué manera afecta a los niños o niñas que crecen en un ambiente de violencia familiar? ¿De qué manera les afecta a estos niños o niñas? ¿Tenemos algún conocimiento? Yo creo que en lo que afecta, en lo que, por ejemplo, si los niños fueron abusados, ellos también cuando llegan a ser grandes, llegan a ser adultos, piensan que como ellos fueron criados así, piensan que eso es la manera correcta de criar y sigue la cadena de la violencia intrafamiliar porque nunca tuvieron un consejo de algo de decir que eso no estaba bien, entonces ellos piensan que siguen haciéndolo bien, entonces, y sigue la violencia intrafamiliar entre núcleos de familias. Exacto, la violencia prosigue de generación en generación y como perjudica tanto el desarrollo evolutivo, corto, mediano Exacto. y largo plazo del niño o niña, inevitablemente les origina secuelas físicas, emocionales y psicológicas. Serán las más vulnerables que aquellos que viven en hogares específicos. Los niños y niñas por violencia ejercida por sus padres pueden sufrir hasta insomnio, falta de concentración y escaso rendimiento escolar, eh, terrores nocturnos, falta de apetito, ira, depresión, estrés, ansiedad, entre otros, causando muchas veces que hasta el suicidio, por la falta de atención, por la falta de amor por parte de los padres. En consecuencia, los niños son perpetradores de violencia, como usted lo dijo, sigue la violencia de generación en generación. ¿Cómo podemos evitar la violencia intrafamiliar? Dice, para poder evitar la violencia intrafamiliar debemos definir reglas en una familia con sus respectivos deberes, derechos, de tanto los deberes que tiene el hijo, la mamá, el papá, y anudar y fortalecer la comunicación activa pacífica dentro de nuestro hogar y que para que se genere la confianza necesaria para poder resolver ciertos conflictos. Además, tenemos que buscar técnicas de control de las emociones, como por ejemplo, si tengo muchas iras o no sé, lo primero que puedo hacer es salir, ir a un momento a un lugar solitario, si es posible, llorar, gritar, o escuchar música, o hacer ejercicio, o correr. La cosa es que nuestras emociones se desactiven y podamos tomar el control de nuestras emociones. Otro punto de cómo evitar la violencia intrafamiliar sería expresar el amor y cariño hacia mi familia sin recelo ni miedo alguno. Además, implementar talleres de sociabilización con información clara y precisa y sencilla. Adicional a ello, promover talleres de prevención sobre lo que es la violencia intrafamiliar, ilustraciones educativas o organizacionales, que sería muy eficaz. Y por último, aprender a vivir en paz desde la primera infancia, que es lo principal para poder formarnos como seres humanos hechos y derechos para servir en esta sociedad. Algo más que acotar sobre cómo podemos evitar la violencia intrafamiliar dentro de nuestros hogares. Yo creo que para evitar todos estos problemas, en primer lugar sería de conversar entre familia, decir
¿sabes qué? A la mujer, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, o a los hijos decir, mijitos, quiero que sean puntuales en las cosas que tienen de la escuela, hacer los deberes. Que habría formas del diálogo, como se ha dicho, para evitar todos estos problemas, porque cuando no hay el diálogo comienza la violencia intrafamiliar entre padre a hijo o hijo a padre, entre marido y mujer, entre abuelos. Lo primordial sería el diálogo. Después, para poder vivir, como dicen, vivir en paz sería el diálogo y se asumiría poder defender todas las cuestiones que vienen entre la familia, entre todos los problemas que hay. Exactamente, lo principal sería el diálogo. ¿Por qué? Porque si tanto marido y mujer dialogan para la crianza de su hijo o hija, desde ahí están formando a esa criatura. Como dice la imagen, sinceramente, de hay que aprender a vivir con amor y paz desde la primera infancia, es decir, desde que nacemos, porque desde ahí nos formamos. Algo más que acotar, que mencionar. Pero ¿cómo sería, por ejemplo, si nosotros vemos en una violencia familiar, qué deberíamos hacer? O sea, porque está bien lo que nos dice, pero ¿cómo deberíamos? O sea, por ejemplo, nosotros vemos a un vecino o a un familiar, vemos que sufre, ¿cómo podríamos ayudar en ese punto? ¿Cómo podríamos ayudar? En primera instancia, ayudarle. En primer lugar, comunicarse con ese vecino o vecina que está padeciendo lo que es la violencia intrafamiliar. Decirle lo que es la violencia intrafamiliar. Darle a conocer los puntos de ayuda. Y si es posible, acompañarle a denunciar o simplemente aconsejarle, porque muchas veces no quieren denunciar, tienen miedo. Simplemente aconsejar y decirle siempre, cuenta conmigo, yo te ayudo, yo te acolito, como muchas veces se dice, a hacer este proceso, yo te ayudo a salir de, de esta oscuridad, lo que es la violencia intrafamiliar, que en muchos de los casos es un tabú. Eso es lo principal que deberíamos hacer, ayudar, dar información clara y sencilla, lo que es y para quiénes es la violencia intrafamiliar, a quienes ayuda este tema. ¿Quedó claro o alguna otra pregunta? Entendido. Ya. Doy gracias a todos ustedes por estar presentes. Muchas gracias y buenas noches. Podemos salir de la sala.